supongo que sí. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, hoy vamos a continuar haciendo capacitores. Vamos a repasar un poco. Si bien ya hemos visto capacitores antes de su primer parcial, pero lo hemos visto, si recuerdan, lo hemos visto un poco de corrido, ¿verdad? En una sola clase. Hemos tratado de ver capacitores, pero es importante ahora que, bueno, no nos está pisando tanto el tiempo como antes de su primer parcial, repasar un poco conceptos que casi siempre en cada tema repasamos, ¿verdad? Para, ya que los conceptos son útiles para poder resolver los ejercicios y también son útiles porque el INGE mismo les pregunta conceptos en sus prácticas e incluso en sus exámenes. Bien, entonces vamos a, como les decía, vamos a continuar y vamos a repasar un poco de capacitores y dieléctricos en la clase del día de hoy. Bien, bueno, entonces, bueno, esto es un poco de lo que hemos visto, la clase de capacitores, no sé si recuerdan, hemos visto este experimento, ¿verdad? El de la batería y las dos placas conductoras que estaban separadas a una distancia, ¿verdad? Algo que quizás han visto en el laboratorio, les decía, bueno, aunque lo están viendo de forma virtual ahora, ¿no? Pero quizás lo han podido ver o han visto algún laboratorio con respecto a esto. Bien, bueno, en este experimento hemos dicho que cuando se aumenta la carga o, bueno, cuando se aumenta la diferencia de potencial en esta batería, mejor dicho, la carga aumenta, ¿verdad? Hemos dicho que la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada por esta batería. Bien, y hemos dicho que la constante de proporcionalidad para que esto sea una ecuación es este C que representa la capacitancia. Bien, entonces también hemos explicado un poco lo que es la capacitancia, que en términos simples es la razón entre la carga y la diferencia de potencial entre dos conductores que están separados a una pequeña distancia. Bien, entonces la capacitancia, hemos dicho, principalmente se calcula con esta fórmula. Bien, esta fórmula, si bien nos ha servido para el primer parcial, para calcular la capacitancia de capacitores de placas paralelas, de cilindros concéntricos, ese tipo de cosas, esta fórmula todavía nos va a ir sirviendo para la parte de circuitos con capacitores, más que todo, que es lo que ahora vamos a ver y no hemos visto para su primer parcial. Bien, nos va a servir también mucho esto para circuitos con capacitores. Bien, bueno, entonces también hemos visto el concepto de capacitor, ¿verdad? Les he mostrado todos estos capacitores que, que existen o que están, bueno, que están en todos los aparatos electrónicos y eléctricos, ¿verdad? Hemos dicho que hay capacitores de varias capacidades o capacitancias. Hay incluso capacitores industriales que son mucho más grandes que estos y no caberían en esta foto, ¿cierto? Entonces, como ven, estos son capacitores, más que todo, estos de aquí abajo son capacitores que se utilizan en electrónica, ¿bien? No sé si alguien ya lo ha logrado ver o tiene interés un poco en electrónica, pero estos capacitores se usan bastante, ¿bien? Ahora, ¿por qué se usan? Justamente es por el concepto mismo del capacitor. Bien, el concepto del capacitor hemos dicho que es un dispositivo eléctrico pasivo que es capaz de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Bien, eso es lo que habíamos visto sobre el capacitor, que es un dispositivo que almacena energía, ¿verdad? Eso es eh, lo que hemos explicado que almacena energía. Eso es muy importante y bueno, eso es más que todo lo que tienen que recordar. No sé si algunos quizás vayan a ver un poco de eléctrica o electrónica en sus carreras. Es lo que más tienen que recordar, que un capacitor sirve para almacenar energía. Bien, y este capacitor entonces almacena energía en forma de campo eléctrico. Bien, también les hago recuerdo que hemos dicho que este capacitor es un dispositivo eléctrico pasivo, ¿verdad? Porque, bueno, ahora sí vamos a ver en electrodinámica lo que son circuitos, ¿verdad? Vamos a ver circuitos con resistencias y también circuitos con
capacitores. Bien, en ese caso, cuando estudiemos los circuitos, vamos a ver que en los circuitos hay elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos, más que todo, van a ser las fuentes de voltaje, baterías, etcétera, ¿verdad? En sí, lo que más vamos a ver son fuentes de voltaje. Y los elementos pasivos, en este caso, bueno, en los circuitos, mejor dicho, van a ser las resistencias y los capacitores, ¿bien? Y son pasivos porque reciben la energía de las fuentes de voltaje, ¿bien? Por eso se les llama dispositivos pasivos a las resistencias y a los capacitores, ¿bien? Eso también es importante recalcar, ¿bien? Bueno, a modo de comentario en esta parte también, que haciendo énfasis en esto de que un capacitor almacena energía, ustedes, bueno, al menos yo hasta ahora he visto en los capacitores, si ustedes alguna vez experimentan con un capacitor o llegan a conocerlo en sus carreras, el capacitor es cierto que almacena energía, ¿bien? Almacena energía en forma de campo eléctrico y por tanto cuando se lo carga, almacena carga eléctrica por dentro, ¿bien? Esto les menciono porque es importante saber también que un capacitor almacena carga. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque bueno, alguna vez me ha pasado que he visto cómo se descarga un capacitor, ¿verdad? Un capacitor es como cualquiera de estos de aquí, ¿verdad? A ver, voy a dibujarlo un poco. Y entre sus terminales, cuando uno lo desconecta después de haberlo cargado, este capacitor almacena carga eléctrica, ¿bien? Y para después de después de que este capacitor almacene energía, para manipularlo, lo primero que hay que hacer es cortocircuitarlo, ¿bien? Esto, unir las terminales con un alambre o un conductor, se llama cortocircuitar. Bien, y bueno, eso siempre es necesario hacer. Luego vamos a ver un poco más en circuitos qué es esto del cortocircuito, pero eso es siempre importante hacer en un capacitor. ¿Por qué? Porque este capacitor, como les dije, almacena carga. Bien, y si digamos ustedes, bueno, en este capacitor no creo que les pase nada. Digamos en uno más grande como el que está aquí. Un momento. Como el que está aquí arriba, ¿verdad? Si ustedes, digamos, este capacitor tiene sus terminales así al aire y sujetan a este capacitor desde sus terminales, este capacitor les va a dar una descarga eléctrica. Bien, eso también quería hacerles notar, por eso en esta parte, a modo de comentario, porque es importante saber, ¿cierto? Todo lo que aprendemos desde ahora ya, un poco, esto de en esta materia, tanto circuitos y esta parte de capacitores, ya es importante saber o proyectar un poco ese conocimiento para el futuro, ¿bien? Porque ustedes probablemente alguna vez se topen con este tipo de, de dispositivos y es importante también que sepan esos pequeños detalles, ¿bien? Porque, bueno, alguna vez he visto también a uno de mis compañeros que ha alzado desde sus terminales uno de estos dos, bueno, uno de estos capacitores, bueno, uno más grande que teníamos en un laboratorio y le ha hecho una descarga eléctrica, ¿bien? O sea, le ha electrocutado, por así decirlo. Pero bueno, no es tan peligroso porque, bueno, en la facultad no se ve capacitores tan grandes, ¿verdad? Por seguridad misma, pero en cualquier, bueno, quizás más a futuro nos topemos con capacitores más grandes y es importante saber eso, que es importante descargar los capacitores y no tocar sus terminales porque almacenan carga y eso es peligroso. Bien, bueno, eso como comentario. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación. Esto ya lo hemos explicado, ¿verdad? En la clase pasada que hemos tenido de capacitores y hemos definido que las unidades de la capacitancia son los farads, ¿bien? Pero
hemos dicho que farads o faradios también llamados, es una unidad muy grande. Por eso utilizamos sus submúltiplos, que son los milifarads, microfarads y nanofarads. Bien, esos tres más que todo son los más utilizados, el mili, el micro y el nano. Bien, incluso también aquí podría entrar el picofaradio, ¿verdad? Que es por 10 a la menos 12. Mili es por 10 a la menos 3, micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9 y aquí le seguirían picofaradios, que sería por 10 a la menos 12. Bien, bueno, entonces esas son las unidades de la capacitancia. Después hemos visto que la energía potencial eléctrica que almacena un capacitor es posible calcularla con esta fórmula. Bien, el INGE de seguro les ha presentado un par de fórmulas más, pero todas esas fórmulas salen de esta y aplicando esta fórmula de aquí, ¿verdad? Dependiendo el dato que se tenga. Bien, por ejemplo, aquí si yo despejo de aquí carga y tengo diferencia de potencial por capacitancia y reemplazo aquí, mi fórmula de la energía almacenada va a ser un medio de la carga por la diferencia de potencial, ¿cierto? Y esa es una de las fórmulas que el INGE les ha debido proporcionar. Bien, pero esa es una de las fórmulas que más vamos a utilizar en los ejercicios, porque esta fórmula también puede emplearse en esta parte de circuitos, bien, en la parte de circuitos con capacitores. Bueno, entonces esta fórmula de energía potencial eléctrica me dice que la energía potencial eléctrica almacenada es igual a un medio de, este C es la capacitancia y este delta B es la diferencia de potencial entre las terminales del capacitor y está elevado al cuadrado. Bien, esa es la fórmula entonces de, de de, para calcular la energía potencial eléctrica almacenada. Bien, bueno, vamos a ir continuando. Esto de dieléctricos ya lo hemos explicado más en la clase anterior a su examen, porque en su examen iba a entrar dieléctricos, ¿verdad? Aunque no sé, la verdad, si habrá entrado o no. ¿Alguien me puede decir si han entrado capacitores con dieléctricos? Hasta ahora no he visto su examen, cómo estaba, nadie me envió o me preguntó algo. ¿Entró algo con dieléctricos a su examen? Chicos, o algo de capacitores. No. ¿Y nada de capacitores siempre o solo ha metido potencial eléctrico? Eh, no sé. Bueno, ya. Dicen que nada. Bien. Bueno, entonces más probable que entre más capacitores quizás a su segundo parcial. Bien. Eh, bueno, no sé si alguien quizás más tarde o terminando la clase me puede mandar su examen, mmm, quizás nos puede servir para su final, ¿verdad? Podemos resolverlo o algo, siempre es útil tener los exámenes. Bien, nadie me ha mostrado hasta el momento, así que, bueno, si pueden o si gustan, me pueden enviar hasta más tarde o terminando la clase. Bien, bueno, entonces, como les decía, ya hemos visto lo que es un material eléctrico, ya hemos explicado más que todo para qué sirven y demás. De todas formas, a ver, aquí me dice, estos materiales, al ser polarizados por el campo eléctrico, modifican el campo eléctrico entre placas, reduciendo la diferencia de potencial. Bien, y esa reducción de la diferencia de potencial hace, hemos dicho que la capacitancia de un capacitor con dieléctrico sea más grande, ¿cierto? Eso es lo que hemos concluido en esa anterior clase. Bien, entonces, para cuando tengamos materiales dieléctricos, lo único que tenemos que hacer es modificar la fórmula de la capacitancia, que es carga sobre diferencia de potencial, por este K, que es la constante del dieléctrico o la permeabilidad relativa del
material dieléctrico. Bien, este K también a veces lo toma, creo que el INGE lo toma como epsilon sub R, bien, que es la permitividad relativa del material. Bien, eso para que no haya confusiones. También resaltar que esta K es diferente al K que hemos visto en el primer tema, ¿verdad? Ese K que era la constante de Coulomb, ¿cierto? No es lo mismo. Bien, por alguna vez he visto que, bueno, lo suelen confundir. Así que, por si acaso, menciono que no es lo mismo. Bien, bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o algo que, no sé, algún comentario antes de continuar para luego ir con los ejercicios. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Les había mostrado esta tabla, ¿verdad? Que también les servía para su práctica, que era la tabla de las constantes dieléctricas de los materiales, ¿cierto? Teníamos para varios materiales dieléctricos como el papel, la porcelana, etcétera. Bien, por si no tienen esa tabla, entonces sáquenle una captura, ya que es una tabla útil. Bien, pero yo la he sacado del Survey, que es uno de los libros que les he subido a Classroom. Bien, hemos visto también en esa clase, esto ya no vale mucho la pena volver a repasarlo, hemos visto de dónde sale la fórmula de un capacitor de placas paralelas. Bien, en esta parte hemos dicho que la capacitancia de los capacitores depende solo de sus dimensiones. Bien, como pueden ver en esta fórmula, la capacitancia de este capacitor de placas paralelas es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia entre placas. Bien, aquí les hacía notar esa clase que como solo depende del área, no interesa la forma que tengan estas dos placas paralelas. Podrían ser dos placas circulares, por ejemplo, no siempre pueden ser cuadradas. Podrían ser dos placas circulares paralelas. Bien, lo que nos interesa es el área de la placa y la distancia de separación que hay entre las placas. Bien, después hemos visto también estas fórmulas que, bueno, si no ha entrado a su primer parcial, bueno, puede que entre al segundo parcial, no creo mucho, la verdad, pero de todas formas, si no tienen estas fórmulas para estos tres tipos de capacitores, sería bueno que las guarden o que las copien o que le saquen una foto. Bien, entonces este era el capacitor de placas paralelas, este el capacitor de cilindros concéntricos y además estos cilindros son coaxiales, como se puede ver, y estas dos esferas concéntricas. Bien, son los tres tipos de capacitores que hemos visto en esta parte. Bien, bueno, entonces este ejemplo ya lo hemos hecho, no vale mucho la pena repasarlo ya que es sobre un capacitor de placas paralelas y ya lo hemos hecho y bueno, es muy sencillo. Utiliza fórmulas muy sencillas y lo único que había que hacer en este ejemplo que ya hemos resuelto era reemplazar datos. Bien, así que no vamos a volver a repasar esto. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que queremos hacer ya desde esta clase. Bien, lo anterior les mostraba solo para repasar un poco más que todo los conceptos de qué es capacitancia, qué es capacitor, qué es un dieléctrico y para qué sirve un capacitor. Bien, esas cosas son las que yo quería que repasemos porque, como les dije, nos va a ser útil algunos conceptos también en la parte de circuitos con capacitores. Bien, bueno, entonces empezando esta parte de circuitos con capacitores, lo primero que vamos a ver es la conexión que hay entre capacitores. Bien, que esto ya lo han visto yo creo con el ingeniero, pero de todas formas vamos a repasar las conexiones y sus respectivas fórmulas. Bien, bueno, ustedes ya han debido ver que tenemos principalmente las conexiones en serie y en paralelo. Bien, esta de aquí que les estoy mostrando es la conexión en serie
cuando tenemos la batería o fuente de voltaje conectada al circuito y los capacitores están colocados de esta forma, uno detrás de otro, eh, sobre el mismo cable, por así decirlo, o sobre la misma rama. Bien, más adelante vamos a ver un poco los conceptos de rama, malla, nodo, eso que nos va a servir más en circuitos con resistencias, pero bueno, quiero que se distinga esto, ¿verdad? Que esta es la conexión en serie, un capacitor conectado detrás de otro, es decir, aquí tengo uno sobre el mismo conductor, luego voy a conectar otro capacitor sobre el mismo conductor, luego voy a conectar otro y así sucesivamente hasta n capacitores, ¿verdad? No siempre pueden ser 3 capacitores como estoy mostrando en esta figura, pueden ser cualquier cantidad de capacitores conectados en serie. Bien, bueno, entonces ahora lo que queremos ver es las fórmulas que corresponden a la conexión en serie. Bien, en este caso, las fórmulas que nos interesan son de carga, de diferencia de potencial y de capacitancia. Bien, bueno, las fórmulas de carga son las siguientes. O bueno, la fórmula de carga para la conexión en serie me dice que la carga total que me está brindando esta fuente de voltaje va a ser igual a la carga que está en el capacitor 1, también va a ser igual a la carga en el capacitor 2 y también va a ser igual a la carga en el capacitor 3. Bien, es decir, la carga se conserva en esta conexión en serie y por tanto la carga es la misma aquí, en este capacitor, en este y en este. Bien, esta es entonces la fórmula que tienen que emplear eh, para relacionar las cargas en la conexión en serie. Bien, con los ejemplos vamos a ver más que todo para qué nos sirven estas cargas o, bueno, esta fórmula de las cargas. Bien, que también vamos a emplear en la resolución de ejercicios. Después, la otra fórmula que es importante verla es la de la diferencia de potencial o el voltaje entre terminales. Bien, la diferencia de potencial que brinda esta batería va a ser igual a la diferencia de potencial o también le pueden llamar caída de tensión en el capacitor 1 más la diferencia de potencial en el capacitor 2 más la diferencia de potencial en el capacitor 3. Perdón. Bien, esa es la fórmula para relacionar las diferencias de potenciales en el circuito de capacitores en serie. Bien, la diferencia de potencial es igual a la suma. Bien, ya no es como esta fórmula en la que las cargas eran iguales, ¿verdad? En cualquier capacitor. En este caso, tenemos que la diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potencial en cada uno de los capacitores. Esto se puede generalizar hasta n capacitores, como les decía. Después nos interesa saber la fórmula de la capacitancia equivalente, que es lo que más vamos a usar. Bien, la capacitancia equivalente de todo este circuito, más o menos lo que, a lo que hacemos referencia cuando hablamos de capacitancia equivalente es al valor de la capacitancia que tendría un capacitor que equivale a estos tres de aquí. Digamos, todo este, voy a volver a dibujar este circuito. Todo este circuito yo lo podría reemplazar, todo este arreglo de capacitores en series, yo lo podría reemplazar con una capacitancia equivalente, con solo una. Bien, ya no tres. Bien, eso es lo que significa capacitancia equivalente. Bien, vamos a hallar el equivalente de esos tres capacitores en un solo capacitor. Bien, para hallar esa capacitancia equivalente, entonces la fórmula en este caso es la siguiente. Va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3. Bien, esto también se podría generalizar hasta más 1 sobre la capacitancia 4 hasta 1 sobre la capacitancia enésima, ¿verdad? Dependiendo el número de capacitores que tengo conectados en serie. Bien, pero entonces, como les decía, esta es la fórmula para calcular la capacitancia equivalente de la conexión en serie.
Y esta fórmula se puede generalizar de esta forma. La capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de 1 sobre la capacitancia sub I, desde I igual a 1 hasta N capacitores que tenga conectados en serie. Bien, bueno, entonces esas serían las tres fórmulas principales para los capacitores conectados en serie. Bien, no sé si aquí alguien tiene alguna pregunta o todo se ha entendido. ¿Me podrían decir, por favor? ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna duda sobre alguna fórmula? Se entendió que sí. Listo, gracias. Bien, bien, bueno, entonces ya hemos visto la conexión en serie, ahora vamos a ver la conexión paralelo. Bien, esta es la conexión en paralelo, ya es un poco distinta, si se dan cuenta, ya no es, ya no están los tres capacitores conectados sobre el mismo cable, ¿verdad? En este caso, podemos ver que tenemos la fuente de voltaje, tenemos el conductor yendo por aquí, llevando la corriente, y aquí, justo en este punto, si se dan cuenta, este conductor ya no va a ser el mismo, se va a separar. Primero se va a separar y va a ir hasta este capacitor, luego va a ir hasta este otro capacitor y finalmente va a ir hasta el tercer capacitor. Bien, entonces ya no va a ser, ya no van a estar conectados uno tras de otro como en esta conexión en serie. Bien, ahora van a estar en paralelo. Bien, bueno, yo creo que con el gráfico se distingue más por qué es una conexión en paralelo, ¿verdad? Si pueden notar, están conectados en paralelo y bueno, esta sería, bueno, no hay mucho que explicar aquí, ¿verdad? Se entiende por qué es una conexión en paralelo con el gráfico. Bien, desde este cable, les decía, eh, este cable se divide en dos y bueno, va a ir por este camino hasta el capacitor 1, luego por este otro camino hasta el capacitor 2 y luego hasta este otro camino hasta el capacitor 3. Pero si se dan cuenta, todos estos cables van a volver a unirse a este conductor que está aquí, o este cable que tenemos aquí, ¿verdad? Todo esto, ¿cierto? Se van a separar para ir a los tres capacitores y se van a volver a unir. Bien, eh, eh, esta entonces es la conexión en paralelo. Bien, bueno, ahora vamos a explicar las fórmulas. También para esta conexión en paralelo tenemos fórmulas de carga, de diferencia de potencial y de capacitancia equivalente. Bien, en este caso, eh, la carga ya no es igual en los tres capacitores e igual a la carga que está en la fuente de voltaje. En este caso, la fórmula de la carga me dice que la carga total almacenada en el circuito, es decir, la carga que me da la fuente de voltaje, va a ser igual a la suma de las cargas. Bien, ya no va a ser como en este caso, va a ser igual a la suma de las cargas, es decir, va a ser igual a la carga en el capacitor 1 más la carga en el capacitor 2 más la carga en el capacitor 3. Lo que quiere decir que la carga total se está distribuyendo en las tres o en los tres capacitores. Bien, ahora veamos la fórmula de la diferencia de potencial. Cuando tenemos una conexión en paralelo, y esto no solo aplica para esto de capacitores, también va a aplicar para resistencias. Cuando tenemos capacitores en paralelo, la diferencia de potencial va a ser igual en los tres capacitores e igual a la diferencia de potencial que me está dando la fuente. Eso quiere decir que la diferencia de potencial de la fuente va a ser igual a la diferencia de potencial en el capacitor 1, va a ser igual a la diferencia de potencial en el capacitor 2 e igual a la capacitancia, perdón, a la diferencia de potencial en el capacitor 3. Bien, esto también se puede generalizar hasta n capacitores, pero en síntesis lo que va a pasar es que todos los capacitores conectados en paralelo van a tener la misma diferencia de potencial entre sus terminales.
Bueno, finalmente vamos a ver la fórmula de la capacitancia equivalente. En este caso, para la conexión entre capacitores en paralelo, la fórmula de la capacitancia equivalente es la siguiente. Es igual a la suma directa de las capacitancias de los tres capacitores. Bien, entonces aquí tenemos la capacitancia equivalente, va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Esto, al igual que en el caso de la conexión en serie, se puede generalizar hasta n capacitores. Bien, es decir, la capacitancia equivalente de los n capacitores conectados en paralelo va a ser igual a, a la capacitancia sub i desde i igual a 1 hasta los n capacitores. Bien, entonces, como pueden ver, es igual a la suma directa de los valores de las capacitancias. Bien, bueno, entonces con esto ya estaría explicado lo que son la conexión en serie y la conexión en paralelo y sus respectivas fórmulas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿O todo se ha entendido? Bien. Bueno, yo creo que está claro, ¿verdad? Solo, si, como pueden ver, solo es saber distinguir gráficamente los dos tipos de conexiones, ¿verdad? La conexión serie y en paralelo. Y en función a eso, lo que vamos a hacer es emplear las fórmulas, estas fórmulas, tanto para la carga, la diferencia de potencial y la capacitancia equivalente. Bien, eso es lo más importante en esta parte, que quiero hacerlo notar, que ustedes en el gráfico tienen que saber distinguir gráficamente cuál es la conexión en serie o, bueno, en los problemas tienen que saber distinguir eh, dónde tengo una conexión en serie y dónde tengo una conexión en paralelo. Y en función a eso, aplicar estas fórmulas para la carga, la diferencia de potencial y la capacitancia equivalente. Bien, eso va a ser, bueno, ese va a ser más o menos el truco para resolver estos ejercicios de capacitores, saber reconocer casi a golpe de vista dónde tengo conexiones en serie y dónde tengo conexiones en paralelo. Bien, bueno, no sé ahora si tienen alguna consulta o algo. Bueno, al parecer no, entonces vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, este ejemplo me pide calcular la capacitancia equivalente del arreglo de condensadores o capacitores, que es lo mismo, condensadores y capacitores, de la figura. Y me da de datos los valores de las capacitancias, ¿verdad? Las capacitancias de los 6 capacitores que están en mi circuito. Este es mi circuito o arreglo de capacitores. Todavía no es un circuito en sí, todavía aquí le falta la fuente de voltaje, ¿verdad? Para analizarlo como un circuito. Solo tenemos entonces un arreglo de capacitores o una conexión entre capacitores y nos pide calcular la capacitancia equivalente de toda esta conexión de capacitores. Bien, bueno, para que no nos corte el tiempo, vamos a pausar un momento la clase aquí